Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a empezar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos de la segunda temporada. Estamos en el episodio 6. Hoy volví a Madrid. Él es Gonzalo, Gonzalo del Val. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Adrián? Encantado. Nuevamente. ¿Qué tal Madrid hoy? Bien, pues nada, Madrid, un día estupendo por Madrid. Todo en orden por aquí. Muy bien. ¿En qué parte estás de la ciudad? Mira, ahora estoy en el centro, entre Lavapiés y La Latina. Pleno Aquí como centro. pleno centro, en pleno jaleo. Casi como, Eh, sos casi vecino de los Reyes. pues más o menos, sí, por ahí. Sí, sí, estamos por aquí. Muy bien. Eh, ¿Sos de estar al tanto de las cuestiones de la monarquía o no? Pues la verdad es que no estoy nada al tanto de la monarquía ni no me da tiempo la vida para estar muy al loro de cómo va la monarquía. No es algo como que me interese realmente. Bien, y el madrileño común, ¿no? ¿No? ¿Está al tanto? ¿Se conversa o ya pasó? Es como, bueno, están allá y no importa. La monarquía no es algo como que sea como relevante. No sé, no parece que tenga mucha peso, ¿no? En la sociedad, yo creo, ¿no? No sé, a perspectiva o mi perspectiva o en mi entorno, no es algo Claro, que no es que un día están hablando, ay, ayer tal fue a hacer. no, eso es más de prensa, no sé, no te diré, no sabría decirte, ¿no? Pero hay mucha prensa detrás, pero luego en la sociedad tampoco cala de una forma tan evidente, ¿no? Yo creo que hay Bien, mucha construcción, ¿no? De la monarquía, pero realmente no está tan asentada como se parece, por lo menos en el entorno en el que me muevo. muy bien. Bueno, sos arquitecto Sí, eso es. eh, y trabajás mucho en diseño de interiores, en mobiliarios. Sí, bueno, nos movemos en diferentes escalas, ¿no? Desde los objetos hasta también edificios. Porque también hacemos como, o estamos en ello, ¿no? Estamos terminando como algún edificio, obra pública, pero también hacemos interiorismo, hacemos arquitectura efímera, hacemos también cuando podemos objetos. O sea que nos movemos en un amplio espectro de lo que viene a ser el diseño, ¿no? O la creatividad del mundo de la arquitectura, ¿no? ¿Y cómo ves estos cambios de escalas, ¿no? Porque muchas veces los arquitectos a las escalas como más chicas como que las dejan de lado, dicen, no, eso es para Mm. otra clase de profesional, ¿no? ¿Cómo ves y te manejas dentro de esos estereotipos, ¿no? Como, Sí, no sé, se puede vivir con la misma intensidad un pequeño objeto que un edificio, o sea, porque las casi metodologías de creación de estas piezas pequeñas pueden ser muy parecidas a cómo organizas el programa de un edificio grande, cómo lo asientas en el lugar, a cómo usas materiales locales, el cómo, bueno, no sé, como muchas maneras de enfrentarse a un proyecto se pueden abordar desde lo pequeño o desde lo grande, desde las reformas a los edificios más de gran envergadura, ¿no? La metodología que usamos, no sé, es muy parecida. La intensidad del trabajo se asemeja mucho entre unos y otros. Sí que el tiempo de desarrollo es muy diferente, ¿no? No es lo mismo una reforma o un proyecto de interiorismo, el tiempo que tienes de reacción con el de un edificio que a lo mejor llevamos eso, 4 años, cinco construyendo un edificio, mientras que en 4 o 5 años hemos hecho, pues, no sé, cuatro reformas, ¿no? mm. Muy diferente, ¿no? ¿Y qué te seduce de trabajar con algo que sabe que es efímero, que es por un momento, con situaciones como muy pequeñas? ¿Qué es lo que te va seduciendo de esos trabajos? Hay algo de lo pequeño y de lo efímero que es que puedes testear o ser más ambicioso, más radical, más arriesgado, ¿no? Porque también como es algo efímero, ¿no? Sabes que se va a desmontar o también sabes que puedes equivocarte, ¿no? Incluso ¿no? En reformas que son más rápidas, ¿no? También, bueno, que la reforma también dura mucho tiempo, ¿no? Pero creo que son experimentos que pueden ser como
mucho más potentes que un edificio que se mueve en otra escala de tiempo, ¿no? Que implica muchísimos más agentes y que es un espacio más de concesiones, ¿no? O como lo que decimos nosotros de diferentes tipos de ensamblajes, ¿no? Desde la normativa, agentes que vienen de fuera, clientes, administraciones, normativas, ¿no? Estructuras. Los edificios están compuestos de un montón de elementos que hay que aprender a ensamblar y el cómo los unes es realmente donde está el misterio de la arquitectura, ¿no? En cómo unes y haces que encajen los diferentes elementos que componen, ¿no? Un proyecto, ¿no? Bien. Bueno, y después tenés algo que a mí me gusta mucho, es esta cuestión, esta valentía que tenés con el color, ¿no? Como, bueno, los objetos son azules, son amarillos, son verdes, ¿no? Como, tenés como esta Sí, libertad de, no, casi siempre no, estas cosas no tienen que ser grises, ¿no? Como, no, vamos a jugar con el color. sí, claro, ¿Es, ese color va en todas las escalas o ese juego va más en lo pequeño y después se va como difumando? ¿Cómo tú trabajas ahí? yo que estamos a punto de acabar, tiene también su golpe de color. Hemos usado el color como una manera de colonizar ciertos espacios y demás. Y el color lo usamos también un poco, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no lo vamos a usar si está ahí, ¿no? Entonces, nos parece que es una manera muy interesante de cualificar un espacio, ¿no? Es una manera muy interesante también de generar narrativas con el color, ¿no? De generar historias. Es un elemento que es muy barato, ¿no? Porque realmente solo hay que elegir un RAL para decidir si una pared es amarilla o es azul Klein, ¿no? No tienes que, ¿no? decidir si este mármol es que te encanta, ¿no? Es como que no te encaja en presupuesto, pero un color sí que puedes trabajar con ello, ¿no? Con lo cual, también en la línea de proyectos que nos movemos, de presupuestos ajustados normalmente, el color suele ser una herramienta muy poderosa para cualificar espacios, ¿no? Y para dotarlos de una narrativa espacial que organice el proyecto, ¿no? Entonces, el color sí que lo usamos como si fuese un material más, ¿no? Para nosotros, ¿no? Lo entendemos así. Porque también lo trabajás en formato pleno, ¿no? Como en color pleno, no es que tampoco degradás o pintás con... Es el Bueno, color... sí, sí, usamos el color como para componer objetos, ¿no? Como que el color se usa dentro de un objeto y ese objeto está dentro de un espacio, ¿no? Y es no tanto caras, no tanto bidimensionales, sino trabajamos el color con objetos tridimensionales, ¿no? Que nos gusta un poco como para generar espacialidad. Y bueno, porque también está esta cuestión de cuando usa el color, dice, no, pero el público, la gente, ¿no? Como que tiene como una especie de como... Y después, la recepción de la gente, ¿cómo es? Cuando ve esas gamas de colores. ¿Te dice, che, es como mucho o te lo festejan? Bueno, ¿Cómo es la recepción del usar el color? en general siempre se ha festejado y tanto clientes como usuarios siempre han agradecido como ese golpe fresco, ¿no? Frente a esta, como algunos amigos y yo hablamos, ¿no? Frente a la soberanía del beige, ¿no? O también una especie de cartas de color que creo que hacen también un papel importante también de réplica, ¿no? A esta especie de mundo que cada vez se construye de una forma más plana, ¿no? Entonces, el color me parece también una herramienta poderosa como para construir un espacio valiente, ¿no? Y entonces, ¿por qué dudamos tanto? Somos tan pacatos. Pero si a todos nos gusta el color, ¿por qué no lo usamos entonces? No Hay lo sé, algo ahí. es una pregunta que no sé responderte, pero sí que se ve en el Pero mundo. lo ves, lo sentís. Se está reduciendo cada vez más, ¿no? Yo he visto por ahí diagramas, ¿no? Que hablan un poco de cómo, por ejemplo, en el mundo del motor, los coches cada vez son de menos colores, por ejemplo, ¿no? La venta de coches y cada vez los Sí. colores son más blancos, grises, negros, azules marinos, ¿no? Ya cada vez hay menos coches amarillos, rojos, verdes, ¿no? Es como que parece que el mundo del color se ha ido reduciendo y se ha ido convirtiendo en un mundo más plano, ¿no? Entonces nosotros también en la oficina luchamos por que ese mundo no sea plano, ¿no? Sino que también que tenga picos, ¿no? Mm. Pero sí, es verdad eso. Pero de golpe cuando vemos un auto rojo o verde, lo miramos. Sí, puede ser también que no quieres que te llamen la atención, ¿no? Quieres pasar Claro, desapercibido. pero, pero te gustaría tenerlo. Bueno, vos ahí tenés la taza roja y la camisa azul. Sos coherente. Un poco, ¿no? Bueno, lo intentamos.
Bueno, vamos a empezar Ujú. a compartir. Es un estudio, ¿tenés colaboradores? ¿Trabajás solo? Pues es un estudio pequeñito, ¿no? Pero que también trabajamos un poco, o he trabajado durante toda mi carrera con muchos socios, ¿no? Socios de otros estudios, ¿no? En la tercera diapositiva hay como hecho un pequeño listado, ¿no? Es ahí, ¿no? Como Sí. que a lo largo de la carrera he trabajado con amigos artistas, con otros arquitectos, con diferentes socios, ¿no? Que he ido haciendo proyectos en colaboración, ¿no? Como siempre siendo socios compartidos casi o sea, o al 50%, ¿no? Con eso desde pues Diego Delas, ¿no? Que es un artista, empecé con Acebo y Alonso, ¿no? A hacer algún proyecto por ahí, o Pablo García Macedo, pues con Langarita Navarro también he hecho alguna cosa con ellos. Estudio Animal, también os quería presentar con aquí. Ahora estoy haciendo muchos proyectos con Sí, Tony G. Entonces, siempre he trabajado un poco con esta especie de que lo llamo yo como promiscuidad colaborativa, ¿no? Promiscuidad productiva, ¿no? En la que un poco te acabas liando todos con todos, ¿no? Y acaba saliendo un poco una especie de, ¿no? Disfrute del hacer a través de las colaboraciones, que también es un poco, creo que es un hecho muy contemporáneo, ¿no? Que muchas oficinas lo hacen, muchos artistas, muchos músicos, ¿no? Se mueven en este ámbito de las colaboraciones, ¿no? Para generar nuevas cosas, ¿no? Entonces siempre he tenido colaboraciones y pocos proyectos he trabajado solo, ¿no? Eso es. bien. Bueno, acá nos dedicamos a diseñar y construir desde edificios hasta objetos, lo que estuvimos hablando. Sí, Desarrollamos una práctica de investigación que combina y ensambla deseos, formas, técnicas, normativas, estructuras y materiales. claro, eso es lo que Buscamos un entendemos diseño. por arquitectura, ¿no? Como ese ensamblaje de elementos en los que tú tienes que lidiar con agentes externos, con normativas, con estructuras, con materiales, con deseos, ¿no? Con formas. Y todo eso es lo que entendemos nosotros como arquitectura, como esa manera de unir elementos, ¿no? Y el disfrutar, este está bueno, como aceptarlo, ¿no? Como que la vida también hay que pasarla bien. Sí, eso es, claro. La arquitectura también tiene que ser ese marco para el disfrute, ¿no? Es un marco donde hay que hacerlo, pero donde ese disfrute de lo cotidiano también tiene que permitir que se aloje en lo desconocido, ¿no? O lo impredecible, lo contingente, que sea capaz de la arquitectura de ser un marco para los eventos, ¿no? Los Mm. eventos que no estén concebidos para ese espacio, ¿no? O sea, pensamos que la arquitectura tendría que ser un poco eso. Y esta, ¿qué sería como tu mayor influenciador o la persona como que al inicio te empezó a decir, bueno, lo puedo hacer esto, puedo usar color, puedo hacer alegre? ¿Quién fue como el que te fue como diciendo, el que te habilita? ¿Viste que a veces necesitas a alguien que te habilita para hacer algo? Yo creo que todo eso se ha ido generando con el paso del tiempo, con todas estas colaboraciones que te he ido hablando, ¿no? Toda esta Ah, lista de amigos creo que han ido construyendo un poco la manera de hacer, ¿no? Pues desde, no sé, grandes arquitectos como Langarita Navarro he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? Acebo y Alonso me han enseñado muchísimo, que fueron profesores míos. A amigos como el artista Diego Delas también he aprendido mucho sobre el cómo entender la memoria o la historia de las cosas. O Estudio Animal también, compañero también de espacio de trabajo, también he aprendido como muchísimo. Con Tony Gilabert también cómo organizar proyectos, cómo trabajar, ¿no? Nos hemos enfrentado a muchos proyectos él y yo juntos. Entonces yo creo que con el hecho de haber colaborado con tanta gente me ha hecho como aprender y enfocarlo de una forma todo muy particular, ¿no? bien. Bueno, acá tenemos Aquí es los donde cinco empezamos. puntos. La propuesta Eh, Adrián, te lo he desorganizado y he empezado por referencias para Bien. encontrar una narrativa así bueno, hilada, ¿no? De estas cosas, ¿no? Y esta obra ajena, ¿no? Lo que tú llamas obra ajena, ¿no? Que para mí es una referencia, quería hablar de Constant Brancusi. Constantin Brancusi me parece que es uno de los artistas más interesantes del siglo pasado, ¿no? Principios de años 20, afincado en París. Todos, bueno, conocemos estas esculturas, ¿no? Maravillosas que tiene él, ¿no? Como esta escultura moderna, ¿no? Influenciada por ese mundo nativo, ¿no? De Rumanía, pero también de África. Yo creo que hay un mundo súper interesante detrás suyo. Pero de Constantin Brancusi me interesa sobre todo, y yo creo que hay una cosa muy guay
si pasas a la siguiente, no solo su escultura, sino su taller, ¿no? Y este es el espacio que me parece como una obra ajena que me gustaría como explicar, ¿no? Ahí Este, está. el taller de Brancusi es digamos que es un lugar súper interesante porque él es el taller donde trabaja, pero el propio taller se convierte, al final de su trayectoria, se convierte en una obra en sí misma. El taller de Brancusi empieza a acumular piezas de tal forma que la posición de las piezas empiezan a tener un valor fundamental y la relación de las piezas entre ellas. Hasta tal punto que Constantin Brancusi lo llama conjuntos dinámicos, ¿no? Estos Mm. conjuntos dinámicos son la relación que hay entre sus esculturas, ¿no? Y todo este mundo que empieza a ver de objetos que habitan este espacio, esta especie de nave, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Como la relación que hay pues, entre estas dos torres, los pedestales que él diseña con las piezas que sujeta, ¿no? Y él empieza a lo largo de su carrera, pasa a la siguiente, ¿no? Empieza como a encontrar relaciones entre objetos, la relación que hay de los vacíos también y el evento que se produce al andar entre ellos, ¿no? Porque él hace visitas a su estudio y a otros amigos artistas, empieza a enseñarles el estudio, empieza a contarles el proyecto y él empieza también a mover piezas y a encontrar como muchos vínculos entre ellas, ¿no? Mm. Ve pasando. ¿No? Pasan estas cosas, ¿no? Como este espacio que me parece maravilloso, ¿no? De este taller, hasta el punto bueno, de cuando él muere, ¿no? El taller se queda como en un estado como cero, ¿no? Y acaba siendo luego, si ves estas piezas, algunas que reflejan el entorno también, empieza a ser un espacio de relación entre piezas, entre vacíos. Hasta tal punto que el propio Brancusi, cuando eran tan importantes las piezas y la colocación en el espacio, que cuando vendía alguna pieza original la sustituía por piezas de yeso para que Ah, siguiera ocupando su espacio, ¿no? Y eso es muy bonito porque ya no era tan importante el valor de la pieza en sí, sino la relación que había entre piezas, ¿no? Y esto nos parece como muy, muy bello, ¿no? En este proyecto, ¿no? Bueno, como cuando que Brancusi. había encontrado una armonía y no la quería como romper. Claro, efectivamente. Entonces esas piezas eran, por ejemplo, vendía a lo mejor esta de la izquierda de bronce pulido, ¿no? Y la vendía y la sustituía por una de yeso, ¿no? Porque claro, la relación que había entre piezas hacía un equilibrio como valioso para él, ¿no? Sí, o para Eh, no olvidarla también, para no dejarla de lado en un momento. claro, para no perder ese hueco que había generado, ¿no? Claro. Este dinamismo se da cuando él muere, ¿no? Este taller se queda tal cual y se traslada a un nuevo espacio que diseñó Renzo Piano en el Pompidou, que es Mm. un nuevo taller expositivo, ¿no? Donde se alojan todas sus piezas y se dejan tal cual se quedó la instalación, ¿no? Entonces el espectador puede recorrerlo desde fuera, ¿no? Desde ese perímetro y disfrutar un poco digamos, una de las primeras instalaciones artísticas que se crearon en el mundo del arte, ¿no? Que se puede entender esta obra como una instalación artística, ¿no? Ya no es Mm. un taller de escultura, sino que es una instalación artística donde el espectador se mueve y genera como un recorrido y un movimiento y ocupa un espacio dentro de esta especie de arquitectura de pequeñas piezas, ¿no? Una pequeña ciudad de formas, ¿no? Mm. Este es el nuevo taller que se construyó al lado del Pompidou en 1990 y algo. Ve pasando, ¿no? Y ahí van apareciendo, pues, las diferentes, muchas de estas esculturas ya son de yeso, ¿no? Porque han sido como desplazadas o movidas o sustituidas, ¿no? Y Muy entonces bien. esta obra nos parece mágica, ¿no? Respecto a la importancia de una arquitectura que es capaz de albergar esta especie de contingencia de movimientos y de libertades y también esta especie de arquitectura pequeña, ¿no? De obras menores, que son estas esculturas que se mueven, se relacionan entre ellas, generando nuevos espacios, ¿no? Casi como una arquitectura interior. ¿No? Nos parece como muy bonito este relato, ¿no? De Brancusi sobre su espacio, ¿no? Que es una arquitectura, ¿no? Al fin y al cabo, y una buena referencia ajena, ¿no? Bien. ¿Y cómo llegaste a él? Pues la verdad es que ya no lo recuerdo, no sé, creo que es algo como de cultura del mundo del arte,
que de repente encuentras tus esculturas, ves que hay un taller, de ese taller descubres, ¿no? Y, bueno, vas leyendo un poquito y a Brancusi es muy fácil llegar como a través de, no sé, la cultura general del mundo del arte, que es una cosa que nos interesa mucho, el mundo del arte en la oficina, ¿no? O a mí personalmente me parece como muy enriquecedor, ¿no? Bien, ¿por qué? Creo que, bueno, creo que la arquitectura vive o puede alimentarse mucho, ¿no? También de los experimentos y de los avances que hace el arte, ¿no? Y que la arquitectura también puede un poco robar con un guante blanco, ¿no? Yo creo que es una gran riqueza tenerla cerca, ¿no? Al mundo del arte y la arquitectura, ¿no? Y cuando generas objetos, ¿no? O pequeños elementos o arquitectura efímera, ¿no se te cruza por la cabeza a veces pensar, ¿es una obra de arte o es una performance de arte? Mientras no una arquitectura efímera. ¿Lo pensás en términos de arte a veces tu propio trabajo? No, nunca lo he pensado como si fuese arte, ¿no? Porque realmente el arte lo entiendo dentro de otro marco, ¿no? Es más, tampoco me gustaría que fuese arte y que tuviese ese peso o esa carga de que tiene el arte también, ¿no? Como ese peso incluso teórico o más que hay una parte como, bueno, que el arte tiene sus reglas y me gusta también trabajar con la arquitectura, ¿no? Que tiene sus reglas y que me siento yo más cómodo trabajando con las reglas de la arquitectura, ¿no? Entonces no me interesa meterme en el mundo del arte, ¿no? Me gusta el mundo de la arquitectura, ¿no? Y es el que me gusta. Y sentís que tiene dos reglas, el arte y la arquitectura? ¿La sentís Sí, diferente, como que va por dos caminos? sí, incluso tienen lecturas diferentes, ¿no? O se esperan de cada una se espera una cosa, ¿no? Ok. Entonces, a la arquitectura responde a unas cosas y el arte tiene que responder a otras, ¿no? Bien. Ahora pasamos a dibujo. Mira, pues en dibujo os he traído unos dibujos, pero en el fondo vamos a hablar de Rivzinski. Zbigniew Rivzinski es un cineasta que trabaja de una manera muy experimental con el mundo del cine, del espacio, de la tecnología, allá en los años 70, ¿vale? Sí. Pasa a la siguiente, ¿no? Trabaja de manera muy cercana a la arquitectura, al espacio y a los eventos, ¿no? Casi como un poco a través del movimiento, a través de las historias, de las narrativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este he traído un primer corto que se llama New Book, ¿no? Que es una historia, como veis ahí, pasa a la siguiente y así ponemos el vídeo y vamos viéndolo, ¿no? Es una historia que se organiza en una retícula de 9 espacios, ¿no? Nueve lugares, donde están rodadas las 9 a la vez, ¿no? Y las 9 imágenes están puestas en marcha, ¿no? Y como veis arriba a la izquierda ya se ve como un señor que está ahí en su casa, ¿no? Y aparece como empieza a darse una historia, pero la sexta de repente aparece ya el camarero. O sea, todas son las historias se están dando de forma continua, ¿no? Y es bonito porque hay un momento del corto, ¿no? En el que empiezan a interactuar entre las diferentes retículas, ¿no? Empieza a haber como una relación en la que las historias se van cruzando y se van organizando y van pasando de una retícula a otra, ¿no? De un cuadrante a otro cuadrante, ¿no? Como si fuesen el movimiento de un usuario dentro de una arquitectura, ¿no? Yo creo que es una referencia muy arquitectónica, ¿no? Como muy... Sí. ¿no? Entonces aparece este momento mágico en el que veis pasa el protagonista de Sí. la naranja, pasa a un nuevo espacio y está perfectamente sincronizado para que cuando llega el hombre de la gabardina naranja a la parada de autobús, aparece el autobús que vemos en la viñeta número 3, ¿no? Veis ahí cómo aparece por la ventana, aparece el autobús y en el autobús se abrirán las puertas y entra nuestro protagonista, ¿no? Qué Bueno, complejo grabar esto. es precioso, ¿no? Es un acto que nos parece muy interesante como narrativas. O sea, me interesa mucho el mundo de la narrativa respecto a cómo contar historias, porque creo que la arquitectura es un lugar para contar historias, ¿no? El cómo contamos nosotros los proyectos, el cómo un proyecto vive a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que para mí este cineasta es un gran arquitecto, ¿no? Si pasas a la Y, siguiente. y- y qué importante el color del saco del protagonista, Claro, que es el que nos deja un poco la línea directriz de la historia, ¿no? ¿no? Cómo remarca el color, cómo va siguiendo el naranja ese en los siguientes frames. Sí, 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 es precioso, ¿no? Así también tienes un poco una especie de, ¿no? Rotulador subrayando, ¿no? La línea principal de la historia, ¿no?
Incluso también es muy bonito cara al espectador, ¿no? Porque el cineasta está dejando al espectador la responsabilidad de leer una historia en su... No, no se lo da masticado, ¿no? Sino que es el usuario quien tiene también un poco que decidir qué lee, ¿no? No es una única historia, son muchas y el espectador va leyendo, ¿no? Y va encontrando como, ¿no? Esto. Yo creo que en la arquitectura pasa un poco igual, ¿no? La arquitectura está llena de historias, ¿no? Está un edificio, suceden muchas cosas a la vez, ¿no? Se dan como diferentes historias y son los arquitectos quienes tienen que diseñar este cuadrante para que permitamos diseñar, ¿no? O permitamos que surjan estos eventos, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué es lo Bueno, y hay una relación con el taller de esculturas también. Sí, hay un poco, ¿no? Sí, todas Esa las... interferencia, la movi- interferencia esta de espacios, ¿no? De movimientos. Bueno, que hay una cosa muy interesante de esto, que es la siguiente diapositiva, que es que para construir esto necesitamos planos, ¿no? ¿No? Estos planos aparece como dibujos, que me parece que está este dibujo, que es los planos que diseñaron para hacer posible este programa o de eventos, ¿no? Esta arquitectura como posible, ¿no? Y entonces para la peli se hicieron estos esquemas en los que se cruzan las diferentes historias, los movimientos de los protagonistas en una especie de un mapa tejido de eventos, ¿no? Que me parecen preciosos, ¿no? Porque me recuerda a estos dibujos de Bernard Sumi, ¿no? Mm. Hay, ¿no? De los movimientos, los eventos y tal. Me parece como fascinante entender esto como un lugar, ¿no? Como una condensación de eventos perfectamente dirigidos y sincronizados gracias a la arquitectura del espacio, ¿no? Que diseña este cineasta, ¿no? Incluso Entonces, también la línea naranja era nuestro protagonista. esa es la línea naranja del protagonista, que se mueve por el espacio y por el tiempo también, porque el tiempo se convierte también en un elemento a diseñar, ¿no? Mm. Porque podemos entender que, claro, la arquitectura es, digamos, cómo se diseñan los espacios, ¿no? Pero el cine es cómo se diseña el tiempo, ¿no? Sí, como la Cómo sucesión del tiempo. Claro, eso es. Entonces, yo creo que este artista mezcla casi las dos cosas, ¿no? Mezcla espacio y mezcla tiempo en una combinación única de proyectos, ¿no? Si pasas al siguiente proyecto, aparece este tango, ¿no? Un poco como referencia argentina, ¿no? Es este corto precioso. Es un corto que ganó el Oscar en los años 70 a mejor corto. Y es también un experimento muy tecnológico, ¿no? Porque es una tecnología hecha como a partir de recortes, como si fuese un collage. Claro, aquí viene otra cosa bonita, ¿no? Que son la serie de planos que se diseñan, ¿no? Para poder dar pie a esta complejidad, ¿no? Que son todas Exacto. historias, ¿no? Solapadas de cuándo entra uno, cuándo sale, porque de la misma manera que van entrando protagonistas, hay un momento álgido donde están todos, pero luego al final del corto van desapareciendo todos también, ¿no? Entonces es Se muy bonito. parece a un electrocefalograma, no sé si alguna vez te hicieron uno. Sí, sí, O a sí. un cardiograma. Para el cardiograma es diferente, pero si fuese más a un electroencefalograma. En la siguiente diapositiva, Adrián, aparece un dibujo precioso que son las plantas de cómo se mueven los protagonistas de este corto, ¿no? Que recuerdan eso a un movimiento de tango, ¿no? En el que todo el mundo se mueve de una manera muy coreografiada, pero nadie se toca, ¿no? Salvo los protagonistas, ¿no? Ahí ves cómo se mueven en planta todos estos actores, ¿no? Donde surgen todos estos eventos y la arquitectura es capaz de contenerlos, ¿no? Muy Entonces interesante. me parece un dibujo alucinante de cómo se cuenta como este espacio habitado, ¿no? Este pequeño cuarto de una vivienda, ¿no? Bien. Es muy Y además bonito. también el dibujo es como muy arquitectónico, el formato del hombre, ¿no? Es como si fuese el Neufer, ¿la verdad el Sí. Neufer? Como el Neufer, sí, además como así, ¿no? Como muy en planta de cómo se mueve la gente, Sí. ¿no? La que dejan detrás, ¿no? Me parece como muy bonita cómo está representada, ¿no? Bueno, debe ser la época, ¿no? También, como los 70 había como esta estética de representación. Que tiene que ver un poco con las tecnologías disponibles, ¿no? Sí, Bueno, pues Ricimski me parece como que es un protagonista fundamental también dentro de nuestras referencias que creo que es muy importante respecto a cómo construir narrativas, ¿no? Y cómo construir historias. Como objeto, bien. os he traído un objeto os he traído un objeto que es un libro, ¿vale? Es un libro escrito por Richard Maguire. Richard Maguire es uno de los, digamos, historietistas más importantes de nuestro siglo.
¿no? Es un dibujante, un hombre como de muchas virtudes, ¿no? También es un gran bajista de música, ¿no? Pero también es un dibujante como que ha estado experimentando mucho sobre el mundo del cómic, ¿no? Cómo contar historias. Pasa a la siguiente, ¿no? Tiene libros preciosos como pueden ser Sequential Drawings. Este libro es un libro muy pequeñito, pero y un libro muy gordo, en el que cada hoja interior, ¿no? Tiene la numeración en un lado, a la derecha aparece un pequeño fragmento de una historia, ¿no? Que vas pasando y va contando como las historias muy normales, ¿no? De la vida de un pasillo, a través de estos dibujos que casi son diagramas, ¿no? No llegan a ser como ni siquiera como un cómic, ¿no? Es un diagrama de una historia, ¿no? Bueno, es muy experimental. Y aquí viene este libro que os traía yo, que se llama Here. Es aquí que empezó siendo un pequeño fanzine de 10 hojas hecho en 1989, que funciona de esta manera, ¿no? La historia es la historia siempre de una esquina de una casa, ¿no? Esta esquina de la casa aparece representada aquí arriba por la fecha y luego aparecen como nuevas viñetas que si te fijas ya como pasa la siguiente, ¿no? Para que se vea bien, ¿no? Aparecen, si os fijáis ahí, una fecha, ¿no? Y aparecen unas Sí, viñetas más pequeñas dentro de la propia viñeta, ¿no? Pero que aparece otra fecha más. Entonces, si te fijas abajo, aparece una fecha 1922 en la viñeta principal, pero luego aparece otra que es 1957, con lo cual en dos viñetas se está contando dos tiempos diferentes, pero de un mismo lugar, ¿no? Entonces, claro, esto es súper innovador en el mundo del cómic, ¿no? Porque las viñetas ya no son para contar diferentes tiempos, sino que cuenta diferentes tiempos, pero en un mismo espacio. sí. Eh, Esto es una revolución, como dentro del mundo del cómic, ¿no? ¿Veis esta cosa como de contar el 2028 el futuro, un niño jugando en esa habitación, pero es que en el año 100.000, 100 millones, ¿no? Antes de Cristo, había un dinosaurio pasando por ese mismo lugar, ¿no? No había una casa, había un dinosaurio, ¿no? Bueno, esta propuesta que se quedó en un fanzine en los años 80, en los 90, en el 2014, creo recordar, ¿no? Pasa la siguiente, lo retomó como un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Mira, pasa la siguiente. En 2014, sí. Y empieza con una novela mucho más amplia, pasamos de 10 hojas a un libro casi de 300 hojas, en el que la manera de representar también se vuelve mucho más radical, ¿no? Aparece una nueva habitación, ¿no? Con esos elementos cotidianos, ¿no? Como la ventana, la chimenea, la esquina, y las historias vuelven a ser la misma dinámica, ¿no? Una fecha y otras viñetas que aparecen con otras fechas, ¿no? Como en 1999 pasó un gato. En 1620 había un nativo americano, ¿no? Pasando por ahí, o en 1907 se estaba empezando a construir esta vivienda, ¿no? Este experimento narrativo habla también un poco de la importancia que tiene el tiempo en la arquitectura, ¿no? Como una arquitectura se construye a partir de muchas historias y de muchos relatos, ¿no? Entonces, este libro se construye a partir de un collage de imágenes, ¿no? Que él va recopilando de familiares, amigos, que él va dibujando también. Cada fecha tiene una forma de dibujarse, ¿no? Y aparece el libro como un collage también de estilos. Mira, ve pasando, ¿no? Y aparecen Sí, como. incluso hasta su propia experiencia, cómo fue mejorando o empeorando el dibujo. Depende de Claro, cómo lo vemos. eso es. Entonces aquí va teniendo como diferentes, ¿no? Hace collage. También estos son todo bocetos de cómo fue construyendo el libro, ¿no? Cómo hace esta investigación también un poco de fotografías de época, ¿no? Del lugar, ¿no? Estos collages que me parecen preciosos, pero que luego pasa a la siguiente, ya aparece como cristalizado, ¿no? Como estos collages y luego pasa a la siguiente, aparece ya ¿no? La construcción, ¿no? de este Sí. espacio un poco interdimensional, ¿no? En el que se solapan tiempos diferentes, ¿no? Y además es bonito como que aparecen también narrativas muy bonitas, porque, por ejemplo, aquí es un momento en el que en la viñeta principal están tocando el piano, pero están bailando en Sí, diferentes épocas, ¿no? muy bueno. Y también cómo cambian las tecnologías, las modas, la vestimenta, ¿no? Hay todo como un otro lenguaje también. A ver, Richard Maguire además lo pinta de forma diferente, ¿no? Es súper Sí, rico. Está representado de diferentes maneras, ¿no? Acorde a también las diferentes épocas, ¿no? los Como tiempos, claro, no sé, el televisor, ¿no? Cómo cambian las cosas. Mm. O la siguiente diapositiva, ¿no? También que es preciosa. Bueno, aquí también otra vez, ¿no? Como diagramas tratando de construir el relato, porque es un relato en el que también al usuario se le deja la labor de hilar en las historias, ¿no? Porque las historias están dispersas por todo el libro
y tú vas enganchando qué pasó en el año 87 con la madre del tipo, ¿no? Y ver cómo vas relatando esas historias que se van cruzando a lo largo de este libro, ¿no? ¿No? O ¿no? Había un bisonte, ¿no? En este lugar, preciso momento, ¿no? En el año 10.000 antes de Cristo, ¿no? Había como un bisonte ahí sentado donde ahora hay una casa, ¿no? O al lado había una niña tumbada durmiendo, ¿no? Es Igual un... también qué interesante son como la interpretación de él del tiempo y la decoración del espacio, ¿no? Como en También, el 15 pone sí, el sí. papel, ¿no? En el otro puso en el 93 puso un televisor que era lo principal, la pantalla, un televisor en la década del 90, ¿no? También Sí. cómo va jugando con eso. Claro, ahí es muy bonita esas lecturas que salen, ¿no? De la arquitectura, lo que es capaz de soportar, los eventos que son capaces de organizarse a través de ella, lo impensable también que puede darse en la arquitectura, ¿no? Y que hay un movimiento, ¿no? De artefactos que se mueven, tanto el papel de pared como los objetos, como los programas que se dan en esta vivienda, ¿no? Sí, como ese dinámico, lo dinámico del tiempo, de las Mm. décadas. Eso es. O este dibujo precioso de cosas que se rompen en la casa, ¿no? Que se ha roto un cristal porque hay una inundación en 2111, ¿no? Pero se rompió un cristal en la otra época ¿no? Como es una viñeta preciosa en la que se rompen cosas, ¿no? Me parece como muy bonita. Claro. Y está bueno que el espejo se rompe y veas el reflejo de ese tiempo también, ¿no? Sí. Pues este libro hace poco llegó a convertirse en película, protagonizada creo que por Tom Hanks y todo, o sea que se convirtió como en una película como muy, bueno, con mucho presupuesto. No, claro, obviamente trasladar este libro a una película es una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque la película tiene un carácter lineal y no está bien ejecutada, ¿no? A mí por lo menos no me gustó ¿Sabes que mucho. cuando iba mostrando, yo iba pensando, viste como que vas, digo, yo esto a algún lado lo vi y creo que yo vi como una especie de entrevista o de corto, o de algo que hablaban como de estas obras. Puede Pues, no ser. sé si era esto de Tom Hanks, que lo vi más como si fuese como un corto o algo, o... Sí, es que dentro, bueno, ha sido una referencia como muy importante en muchos aspectos y han llegado a hacer película, o sea que es como un libro importante. Pero vamos, el libro todavía no ha sido ¿Y superado, lo ¿no? tenés en físico? Sí, 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 claro. Sí, sí, es un libro muy bonito, te lo recomiendo, ¿eh? Es un libro precioso para tener y ojear de vez en cuando. Mirá vos. Eh, Fotografía. Fotografía, pues de fotografía me ha costado traerte alguna, así que en vez de fotografía te he traído un artista también que se dedica al mundo del videojuego. Y te Bien. traigo un videojuego en vez de una fotografía, creo que era un buen equivalente, ¿no? David O'Reilly es un artista que ha trabajado, por ejemplo, ha colaborado en esta película tan bonita de Her, que ha sido el diseñador del videojuego que sale en esta película, ¿no? Mm. Ha diseñado como el videojuego, ¿no? Entonces es un artista que tiene como esa particularidad en el que es un animador, ha hecho animaciones como con 3Ds, pero ahora de repente ha encontrado en el mundo del videojuego como un punto muy interesante de investigación. Entonces su primer videojuego se llamaba Mountain, ¿no? Este videojuego en el que consistía en ser una montaña. ¿No? Y claro, tú te preguntas, vale, pues eres una montaña. ¿Y qué hace una montaña? Pues realmente una montaña no hace nada más que ser una montaña, ¿no? Y Claro. este videojuego consistía simplemente en ser una montaña y observar esa montaña, ¿no? Esta montaña es una especie de planeta que se va moviendo en círculos, que van sucediendo cosas inesperadas, ¿no? Van creciendo árboles, de repente se estrella un ovni contra ella, hay tormentas, nieva, ¿no? Van pasando cosas, pero tú no No es puedes fácil ser montaña. Es fácil ser montaña, solo hay que estar ahí, ¿no? Como, No, pero tenés que soportar a los esquíes, tenés que soportar muchas cosas. tienes que soportar muchas cosas, es verdad. Entonces, este juego consiste en eso. Y claro, yo cuando me lo instalé, no podías hacer otra más que tocar las teclas, sonaba música, y tú simplemente observabas la montaña y ver qué pasaba, ¿no? Como acontecimientos. Claro, es un juego muy radical porque en el fondo es un juego en el que observas, ¿no? Es un juego en el que el tiempo trabaja de otra forma, ¿no? Y en el que también los acontecimientos, se disfrutan los acontecimientos que se van dando, que son totalmente inesperados, ¿no?
Entonces me parece que es una cosa muy radical, ¿no? Como respecto a lo que es un juego y lo que se convierte, ¿no? Ahí ves como todos los artefactos que se van acumulando en tu montaña, ¿no? Y ya casi la montaña no juegas, la dejas de fondo mientras vas trabajando, ¿no? Y ahí está la montaña dando vueltas, ¿no? Hay una tormenta, nieva, le salen árboles, se estrella por ahí un avión, le sale yo qué sé, cosas, ¿no? Como cosas inesperadas. Sí. Bastante potente. Bueno, David Como O'Reilly, Viven. ¿Te acordás de la película, de la historia de Viven? sí, algo así, ¿no? De los rugbyers de Uruguay que chocan en la cordillera de los Andes. Sí. Pues esto sería también como acciones inesperadas de no sabes qué puede pasar, ¿no? Mira, pasa la siguiente. ¿Ves? Aquí, pues cada montaña es diferente, cada montaña van pasando objetos, ¿no? Y ya, bueno, aquí hay un pequeño vídeo en la siguiente diapositiva. ¿Pero vos en el juego vas interactuando con algo o solamente no sé Solamente nada? que pase, ¿no? Tú no puedes controlar a las cosas que pasan, pero sí que es un entorno construido para que vayan pasando cosas, ¿no? Sí, Eh, entonces tú simplemente interactúas, tocas el teclado y sale una musiquilla y la montaña te responde, hay como un chat, pero no hay un juego como tal, ¿no? Lo que entendemos como juego. bien. A la siguiente. Después se trabó. No sé por qué se traba. Ahí va. Este es el juego, ¿no? En el que ahí está la montaña como este pequeño planeta, este asteroide, ¿no? Que da vueltas y, y simplemente pues es una montaña donde crecen árboles y disfrutas de verlo, ¿no? Me parece simplemente simple y radical, ¿no? Y es un juego que cuesta dinero, o sea, no es gratis. Yo creo que eran como, bueno, sí cuesta algo de dinero, ¿no? Poco, pero cuesta. Interesante. Entonces, bueno, David O'Reilly se mete en este mundo muy experimental del videojuego y entonces diseña un nuevo videojuego que se llama Everything. Este nuevo juego es muy potente porque realmente cuenta una historia sobre el universo, ¿no? Sobre la relación que hay de seres que habitan este mundo, donde, por ejemplo, pues eso, ¿no? Como en el que tú puedes ser cualquier ser de este universo, ¿vale? Esa es como un poco la historia del videojuego, ¿no? Tú puedes ser una rana o puedes ser un ácaro de polvo, ¿no? Que se mueve por ahí, ¿no? Entonces hay un juego muy interesante de escalas, ¿no? En el que si pasas a la siguiente, hay un vídeo, ¿no? Dale a play al vídeo, Espera que voy a volver. a ver si sale. ¿No? Ya, y este es el videojuego, ¿no? Eres un oso, por ejemplo, y entonces consiste en empezar como a moverte como oso, ¿no? Y empezar a descubrir el mundo, ¿no? Entonces es precioso como, yo creo que esto hay que verlo un poco con calma porque me parece como magnífico, ¿no? También el low tech de este videojuego, ¿no? No hace falta, para que un videojuego sea grandioso, no hace falta como gran tecnología, ¿no? Yo creo que pasa un poco en arquitectura también, ¿no? Sí, Eh, y este oso tú vas explorando el mundo, te encuentras con otros osos y puedes hacer colegas, ¿no? Ahí te unes, ¿no? Y haces como una pandilla, te vas moviendo, ¿no? ¿Ves? Ahí has hecho como amigos y vas todos juntos explorando. Pero hay momentos mágicos en los que puedes cambiar de escala, ¿no? A través de ese movimiento puedes ser este ácaro de polvo que se mueve por ahí y vas explorando y puedes, como con esta herramienta, puedes hacer así y ser otro objeto más pequeño, ¿no? Entonces, ves, ahí cambias de objeto y ahora eres como un ácaro, ¿no? O una pequeña espora, ¿no? Que está en el espacio y sí. de ahí cambias de escala y eres una escala un poco más pequeña, ¿no? Y eres como esta pequeña partícula que está en el aire, ¿no? Ves, el ácaro es mucho más grande, cambiamos de escala, vuelves a ser el ácaro, ¿no? Entonces es un juego que se mueve en escalas de una forma muy radical, ¿no? Ahora pues eres como ese, no sé, ese cilio que se mueve por el aire, ¿no? Pero también puedes cambiar de escalas y ser, por ejemplo, un bosque o una isla, ¿no? Entonces puede ser una isla que se mueve por el mar y conoces otras islas, ¿no? Entonces este videojuego como no entiende de escalas, pero entiende de relaciones, ¿no? Y de nexos, y de uniones, y de movimiento, ¿no?
Pero de la misma forma que eres una isla, puedes cambiar de escala y ser un planeta, ¿no? Entonces pasamos de ser un átomo a irte hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y ser un planeta que se relaciona con otros planetas, ¿no? Y puedes llegar a ser el Sol, ¿no? Y dices, venga, pues ahora voy a ser el Sol. Y si soy el Sol, también puedo ser un sistema solar, ¿no? Entonces te mueves en el universo, ¿no? Y empieza a haber como un momento en el que eres un sistema solar que está dentro de una galaxia, ¿no? Y esta galaxia puede ser empezar a relacionarse con otras galaxias, ¿no? Me parece que es un juego extremadamente ambicioso, pero muy bien resuelto, ¿no? Porque creo que hace un símil casi como a este vídeo de los Sims, de potencias de 10, ¿no? Llevado desde una forma mucho más interactiva, ¿no? Para entender un poco la escala del mundo, ¿no? Y la complejidad del mismo, ¿no? Sí. Este, en un momento, creo que llegó a ser el primer videojuego nominado a los Oscar. Ah, ¿en serio? Estaba nominado como corto, pero es un videojuego, ¿no? Y se nominó como el tráiler. Este tráiler se nominó como a los Oscar, porque, bueno, pues era una pieza como bastante interesante, ¿no? Mira vos. Nos parece como una referencia preciosa dentro de lo que son como narrativas radicales, ¿no? Que se dan en la arquitectura, o bueno, en este tipo de referencias de arquitectura, ¿no? Que usamos en la oficina, ¿no? Bueno, en este caso, cuando hablabas de lo low tech, ¿no? En realidad lo que importa es la idea, es tener Eso la es, idea. eso Cuando es. vos tenés la idea, bueno, no importa cómo la ejecutes, lo importante es lo de la montaña, ¿no? Es la idea lo importante. Sí, efectivamente. Ya luego, cómo cristalices esa idea puede moverse como con un presupuesto con otro, ¿no? Y en el Claro, mundo pero un gran aprendizaje, ¿no? Que en los últimos años se han descubierto como grandes videojuegos con muy poco presupuesto y grandes ideas detrás, ¿no? Y esto también un poco soporta esta idea de que las buenas ideas no requieren como grandes presupuestos, ¿no? claro, pero si después tenés el presupuesto, genial. Pero digo que Mm, eso lo podés, después lo vas como regulando. Pero si vos tenés una idea, la puedes hacer con cartón, haciendo efectivamente. los fiolitos y la vas armando. Pasa que, bueno, después tenés que tener la creatividad, no tenés la idea, después la creatividad de cómo solucionarlo. Que eso, capaz que en la creatividad está lo más difícil, ¿no? De solucionarlo. La Mm, idea, de cómo ser creativo. pues sí. Eh, proyecto. Entonces, para acabar, queríamos presentar, o sea, te quería contar un poco como un proyecto, que no sé si es como un resumen de todas las cosas que hemos ido viendo, pero sí que puede haber alguna conexión, ¿no? Bien. Es un proyecto que está diseñado junto a otros dos equipos de arquitectura, ¿no? Junto a Tony Gilabert, que es alguien que te comentaba antes, y junto a Estudio Animal, que creo que ha pasado por aquí también. Sí, Entonces es un proyecto que hicimos los tres juntos para la Feria de Arco, ¿no? La Feria de Arco es la feria de arte, es una de las ferias más importantes del mundo de arte que se da en Madrid, y se da en una época como muy importante porque celebraban su 40 aniversario, ¿no? Pero justo es el 40 aniversario se celebró 2021, que es cuando pilló la pandemia, ¿no? Todos nos acordamos de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Y en España fue realmente dramática respecto a que también, entre otras cosas, lo terrible de la pandemia, pero también hubo un momento muy experiencial para todos, que es que nos encerraron en casa durante casi 99 días, ¿no? Estuvimos como encerrados todos en casa, no se podía salir y tuvimos una vida muy intensa de lo que es vivir un interior, ¿no? Y casi ¿no? Una trascendencia sobre el interior o sobre la importancia de un exterior, ¿vale? Consecuencia de ello, cambiaron mucho las relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones entre cuerpos, se establecieron nuevas liturgias, ¿no? El uso de mascarilla, la higiene de manos o la distancia personal, ¿no? Que todo el mundo de repente estaba distanciado y había que mantener distancias y medidas de seguridad, ¿no? Como cada uno distanciado. Y de esta ¿te forma acuerdas del empezó, saludo? Que se golpeaban los puños. ¿no? Tal. Sí, sí, era todo un poco ridículo, sí, sí. Claro, entonces ve pasando aquí a la siguiente, ¿no? Diapositiva. Claro, pasaba esta cosa de la distancia del 1,5, de 2 metros de distancia, de seguridad, que se cristalizó en muchos momentos en instituciones públicas, en el suelo, ¿no? Aparecían todo lleno de círculos, ¿no?
como haciendo las filas, ¿no? Como el espacio público se volvía un espacio casi donde aparecían puntos de distancia, ¿no? Donde te decía, no, tú tienes que estar Sí, es aquí como que de golpe fuimos todos pasajeros de aeropuertos. ¿Viste cuando te está con la banda? en todos, ¿no? Y todavía siguen algunos de estas pegatinas por el suelo, Sí. ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros veíamos en este discurso del Bueno, espacio. acá en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad había pintado en el pavimento, en la calle, unos círculos de colores, Ah, digo, en las sí. veredas. Y Ah, entonces, hoy eso sigue todavía, porque vos vas a veces en los colegios, ves círculos en el pavimento que era como la espera para entrar o salir. Así que claro, todavía queda eso. para no estar juntos, ¿no? Claro, pues Sí, esta reunión que se daba en el espacio público nos pareció súper interesante y vimos como una oportunidad, ¿no? Que veíamos una oportunidad en la que de repente aquí podía surgir algo, ¿no? Podía surgir una idea, ¿no? ¿En qué pasa si en estos puntos de repente surge un árbol, ¿no? Nos imaginamos esa idea, ¿no? Bueno, todo esto es un poco, ¿por qué surge esta cosa? Es porque este proyecto que os voy a contar es un poco un proyecto para diseñar la zona VIP, o sea, la zona de lunch, de comida y descanso de la Feria de Arco, ¿no? La Feria de Arco siempre tiene un concurso donde invitan a diferentes arquitectos a proponer un espacio de descanso para la feria, ¿no? Entonces nosotros mm, ganamos curso a través de esta idea, ¿no? De esta idea de qué pasa si en estos puntos donde ya hemos todos vivido esta experiencia de la pandemia surgen unos árboles, ¿no? Entonces, esto acaba convirtiéndose en una retícula de puntos donde en cada punto aparece un árbol, ¿no? Y entonces se convierte en un jardín, ¿no? Este jardín, obviamente, es un jardín que habita en el interior de un pabellón, ¿no? De un pabellón. Entonces se convierte ¿no? Estos árboles que vienen de un invernadero, ¿no? Los trasladamos con cuidado, ¿no? A este pabellón, ¿no? Donde está IFEMA, que es un sitio gigantesco, ¿no? De pabellones de feria, ¿no? Ve pasando, ¿no? Y estos son llevados con cuidado, ¿no? Y se seleccionan una cantidad enorme de abedules, el árbol que seleccionamos para este proyecto, ¿no? Mira, pasa, ¿no? Como en esta retícula de 9 por 9 abedules, donde construíamos un bosque que se da en el interior de este pabellón, ¿no? El programa es sencillo, ¿no? Eran 1000 metros cuadrados de arquitectura efímera, ¿no? Un pabellón interior en el que había un cuadrado que era una zona de descanso y a ambos lados estaba organizado con una zona de almuerzo y una zona de sponsors. Pasa al siguiente. ¿No? Las directrices que había del programa era como organizar unas salidas de emergencia, organizar la zona de contract como por áreas y que teníamos una cuestión de que organizar la circulación de una manera como libre, ¿no? En la que no hubiese una organización clara, sino que hubiese una especie de libertad para moverte por el pabellón, ¿no? De tal forma que sale esta planta, ¿no? En la que veis ahí la retícula de árboles, son todos esos puntitos, aparece el mobiliario como si fuese una especie de constelación de elementos que se van moviendo de forma libre por todo el pabellón, y una serie de muros perimetrales que nos encierran este bosque, ¿no? Que está metido dentro de esta retícula. bien. Este bosque son esos 9 por 9 árboles, claro, cuando nos traen los 9 por 9 abedules, resulta que cada abedul era de diferentes tamaños, diferentes frondosidades. Entonces nosotros hacemos una especie de inventario de árboles donde los organizamos por alturas y los vamos colocando de esta manera, ¿no? Con esta directriz de que los árboles más pequeños están en una parte del pabellón y los más grandes se van colocando hacia el perímetro, ¿no? Y hay unas zonas de claros en el bosque que son árboles que vienen un poco podados, que los colocamos en diferentes áreas para generar pequeñas plazas. Esta cosa de los árboles también, la gracia que tenía era que gracias a que había estos árboles, impedía que la gente se organizase por grupos, ¿no? Entonces, los propios árboles hacían una especie de juego para estar siempre separados, pero a la vez generando pequeños grupos, ¿no? Porque no podía haber grandes aglomeraciones, ¿no? En esa época de pandemia, también hay que recordar que en España estaba en espacios de restauración, era obligatorio estar sentados. No podías estar de pie, no podía haber barras, entonces teníamos que organizar a la gente de tal forma que no hubiese grandes aglomeraciones. Entonces este juego fomenta que hubiese un espacio saludable, ¿no?
porque Claro. hacen una especie de espacio lúdico en el que los usuarios se mueven de forma libre por el pabellón, ¿no? Claro, ¿cómo hacer este bosque, no? Y aquí viene una pregunta técnica, ¿no? En plan, los árboles venían en unas grandes macetas claro, nosotros nos imaginábamos este bosque con macetas y no iba a ser como un lugar mágico, ¿no? Entonces nos inventamos un sistema de un suelo técnico, típico suelo de escenario de música, ¿no? De conciertos. Entonces todo el pabellón se elevaba a 1.000 metros cuadrados de suelo técnico para meter debajo del suelo técnico las macetas y los cepellones de los árboles, ¿no? De tal forma que el pabellón todo sube 60 centímetros y debajo metemos las macetas. Y además ganabas espacios para los mobiliarios. Y arriba quedaban solo los árboles saliendo y el suelo plano, ¿no? Y ganamos sitio para el mobiliario, efectivamente, ¿no? Entonces aquí veis el plano de replanteo de estos 567 módulos que ocupan la superficie de 1.000 metros cuadrados y un punto negro, que es el único pilar que nos pillaba en los 1.000 metros cuadrados, que replanteamos a partir de ese pilar todo el pabellón, ¿no? Aquí veis como el muro perimetral que encierra el bosque, ¿no? Y esas patitas que elevan el pabellón con referencia al resto de pabellones o resto de galerías de arte que había al lado que tenían esos muros altos de 3,5 metros frente al nuestro que era un muro bajito de 2,20 con las patas de 60. Aquí en el proceso de construcción, claro, veis cómo la tarima, se iban levantando las tarimas, hacíamos un agujero y introducíamos como los árboles con ese agujero para ir regándolos a lo largo de la semana de la feria, ¿no? Íbamos instalando poco a poco los árboles, ¿no? ¿A una semana duró nada más? Una semana, sí. Y el Bueno, árbol realmente. después volvió a vivir a su lugar. Claro, todos los árboles, esto también es bonito porque trabajamos en colaboración con una empresa que se dedican a repatriar árboles a parques de Madrid, ¿no? Entonces, todos estos árboles tuvieron una doble vida, ¿no? Que es que después del invernadero fueron a un parque donados por Arco a un parque de Madrid, ¿no? Entonces, la vida continuó, ¿no? Cara a estos árboles, ¿no? No sufrieron durante este rodaje, ¿no? Claro, muy bien. Ya, pasa a la siguiente, ¿veis? Aquí tenemos la superficie y este muro, ¿no? Que encierra como la vegetación, ¿no? Nos gustaba mucho esta condición de que el bosque estaba oculto tras un muro, ¿no? Con esa idea de que al pabellón no entrases, sino que salieras, ¿no? Salieras a un exterior, ¿no? O sea, es un poco, nos gustaba como esa cosa, ¿no? Y aquí hay luego un trabajo de color importante, ¿no? Como nos gusta trabajar y que construíamos un poco una gama de colores para siempre tratar un poco de construir una atmósfera de atardecer perpetuo, ¿no? Como siempre estaba atardeciendo, siempre estaba amaneciendo, pero nunca se sabía exactamente en qué momento estábamos, ¿no? Entonces organizamos con el equipo de iluminación, ¿no? A través de un programa de LEDs, ¿no? Mira, pasa a la siguiente. ¿No? Bueno, ahí había una diapositiva que se cambiaba de colores, pero no pasa nada. Bueno, este espacio amarillo, ¿no? Iba cambiando a naranjas, a rojos, volvía otra vez a amarillos, en un programa de 45 minutos en el que el espacio siempre estaba iluminado con diferentes colores, ¿no? Iba moviéndose, ¿no? El espacio central era amarillo, ¿no? Como un gran atardecer, y la zona de restauración era un espacio nocturno, ¿no? Era un espacio azul. Y, El proyecto estaba presidido por un gran sol que asomaba por este muro, ¿no? Y se veía como a lo lejos de toda la feria, ¿no? Veía siempre ese sol como dominando el paisaje de Este, las galerías, eso es. Claro, la no, feria. La sala se llamaba Salida, ¿no? Un poco haciendo referencia a las evacuaciones, ¿no? Entonces, claro, porque nosotros lo que queríamos que la gente, cada vez que entrase a esta sala VIP, lo que fuese realmente era salir a un parque, ¿no? Salir a un bosque, ¿no? Era un poco esa condición un poco de exterior que nos gustaba un poco retorcer, ¿no? Entonces, luego el pabellón estaba construido con elementos muy baratos, elementos que encontramos en cualquier feria, ¿no? Todo el pabellón estaba revestido con la moqueta más barata que se vende en las ferias, el suelo era de tarima de feria
y las luces son como las luces que con un dispositivo LED como de feria, ¿no? Entonces, toda la construcción del pabellón estaba hecha con los recursos que teníamos como a nuestro alcance para ajustar el presupuesto y el proyecto que pedía, ¿no? Luego, en el otro lado, ¿no? Aparece la noche, ¿no? Que es este cielo azul, ¿no? Donde la sala está toda como en un color azul, ¿no? Y aquí se producía un poco esa especie de tránsito en el tiempo, de pasar del día a la noche a través de una puerta, ¿no? O de un umbral, como Es se todo daba luz, es todo en efecto de la luz. no, la moqueta cambiaba de color, Ah, usábamos una moqueta azul, más luego la iluminación que fomentaba que todo fuese azul, ¿no? En un lado se ilumina en naranjas y amarillos con moqueta amarilla y en otro lado se ilumina en azules con moqueta azul, ¿no? Y se potencia todo un poco la materialidad y la iluminación. bien. ¿Y cómo lo tomó el público? Y bueno, fue algo muy bonito porque realmente la experiencia era muy impactante, ¿no? Porque tú entrabas a través de una rampa y de repente en un mundo en el que las galerías de arte eran, o sea, las galerías, sí, todas las galerías que estaban expuestas Por ahí. en el pabellón son blancas, ¿no? De repente entraba en un lugar como amarillo, en un lugar naranja, en un lugar lleno de árboles, lleno de hojas y que además también rompía un poco la escala. Todos estos árboles, al estar colocados cada 3 metros y pico, la escala cambiaba del proyecto, se volvía muy doméstica, ¿no? Porque no estábamos dentro de un espacio de 1000 metros cuadrados uniforme, abierto, grande, sino que estábamos metidos dentro de una retícula que hacía como un espacio muy, muy doméstico, ¿no? Entonces la gente estaba muy contenta de poder estar en un espacio resguardado, ¿no? No era un espacio muy acogedor frente a lo grande que suele ser este lugar, ¿no? Que son 1000 metros cuadrados de espacio abierto, ¿no? ¿Y el mobiliario es de ustedes o fue como comprado o alquilado? Todo este pabellón lo sponsorizaba una red de mobiliario y de diseño español con diferentes colaboradores y diferentes marcas propusieron su mobiliario, ¿no? Y a las que todas invitamos a trabajar como en un tono de color, ¿no? Y cada uno propuso su mobiliario y fuimos un poco organizando todos estos muebles en este bosque, ¿no? Ah, Que construimos. ustedes le pusieron la condición del color. Sí, eso es. Eso es, la cosa era como usar como el color como amarillo para construir esa atmósfera, ¿no? Muy bien. Eso es, y este es un proyecto que tengo especial cariño porque se dan como muchas cosas muy bonitas en él y que es uno de los proyectos más grandes que he hecho siendo efímero también, ¿no? Como que es un proyecto muy grande que duró muy poco, pero que todo fue recuperado, ¿no? Porque el suelo técnico es un suelo que se reusa, pues los árboles volvieron a tener una vida útil a posterior y todo lo demás está construido de una forma muy humilde, ¿no? Y luego está hecho con un equipo muy bonito, ¿no? Como Estudio Animal, como Tony Gilabert, ¿no? Que nos juntamos para hacer este proyecto. Y esto es un poco Y como la historia de mi oficina. muy bien. ¿Y hoy en día en qué estás trabajando? Pues mira, ahora mismo justo hoy acabo de salir de una reunión con un artista que estamos montando un diseño expositivo para una exposición suya. Cristina Garrido se llama, una artista súper interesante. Estamos haciendo como reformas de viviendas, una obra nueva también de viviendas unifamiliares. También estamos con alguna vivienda unifamiliar, muy poco a poco. Y como te decía, estamos acabando ahora mismo el proyecto de un centro de día, que es un Sí. centro de día un lugar para personas de la tercera edad, ¿no? En Mallorca, que estoy haciendo junto a Tony Gilabert. Y estamos ya a punto de acabarlo y hacer las fotos y demás. O sea que con ganas también de comunicarlo. Pero vamos, sí, con proyectos entre manos así muy diversos, ¿no? Desde obra pública hasta arquitectura efímera, pasando por reformas, un poco de todo. Ahí estamos viendo lo que decíamos antes del color, ¿no? Acá estamos los... La tienda del Reina Sofía, que le hemos acabado hace un año. Eh, es una obra que ha sido muy, muy divertida hacerla, muy intensa y un golpe de color como muy potente en el Reina Sofía, ¿no? Como una manera también un poco de proponer, ¿no? Nuevas maneras de ver la arquitectura, ¿no? Que es esta también, sí. Esa es la tienda del Reina Sofía. ¿Y qué, cómo, qué-
¿Cuál es la experiencia de una tienda en un lugar tan como global, ¿no? Que sabes que va a haber como mucha opinión, mucho... ¿Cómo es enfrentar también un encargo así? Es difícil una tienda, de este tipo porque Sí, necesita. Nos hemos visto muy impresionados por la cantidad de gente que la usa. Desde que hicimos la tienda también ha aumentado muchísimo la visita, ¿no? Porque claro, se ha convertido en un punto que se ve. Entonces la gente entra ya simplemente por la curiosidad, ¿no? Y ya todavía tiene más visitas de las que ya tenía. Y nos hemos visto un poco también expuestos como a eso, a cómo diseñar un proyecto de alto tránsito, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y también una tienda que necesita mucho producto, ¿no? Es una tienda con mucha cantidad de producto que también requiere como unas ciertas como lógicas como de diseño, ¿no? Y bueno, que estamos ahí como aprendiendo de ello, ¿no? bien. Y esto es como de uso, ¿no? Cuando usas el color, lo pi- no se te ensucia. ¿Cómo es el trabajo del mantenimiento del color? ¿Eso no te genera también un inconveniente mayor Sí, tras el avance del uso? hay de todo. Hay a veces el color ha sido como muy sufrido, ¿no? Para trabajar con él. Otras veces ha funcionado peor, ¿no? Porque también a veces cuando arriesgas, pues es lo que tiene, ¿no? A veces no funciona tan bien como quisieras. Pues hemos tenido de todo tipo de experiencias, Adrián, desde las positivas hasta algunas más mejorables, ¿no? Pero siempre el color nunca nos ha dejado de lado, ¿no? Y yo creo que eso ha estado bien, ¿no? Pero bueno, también trabajamos a veces con los propios materiales, ¿no? Como es este proyecto, ¿no? En el que usamos materiales del lugar, ¿no? Como tratando de reciclar todo lo que había en esa sala, ¿no? Que no compramos nada nuevo. Y después, ¿el trabajo de ensayo cómo es? ¿Cómo vas practicando que esto te va a resultar? ¿Tenés un tiempo de ensayo en obra? ¿No tenés un taller en tu estudio y vas como probando? ¿Cómo se supone de ensayo? Trabajamos mucho con los 3Ds. Testeamos muchísimo trabajamos mucho con la imagen desde la oficina, ¿no? La maqueta es un elemento muy romántico que nos gustaría usar más, pero nos hemos acostumbrado a trabajar con la imagen tridimensional y hacemos mucho trabajo del render como proceso de trabajo, ¿no? A todas las escalas. Y el render nos ha dado como muy buenas intuiciones, ¿no? Trabajar con imagen, ¿no? Entonces sí que muchos proyectos que hemos diseñado, los renders han acabado siendo exactamente haciendo renders muy humildes, ¿no? Sin irnos a renders hiperrealistas ni nada, pero sí que nos ha dado como grandes éxitos de lo que habíamos especulado con lo que realmente se ha construido, ¿no? ¿Este es el edificio? Este es un edificio donde hicimos una reforma de un local abajo. Ah, El local bajo, este. sí, ahí aparece y es un edificio de los años 70 de vivienda obrera. Y entonces hacemos como un proyecto de un local, una reforma de una oficina. Bien, y por último, como, ¿cuál sería un trabajo de fantasía? ¿Cuál te gustaría como realizar? Esa cuestión, bueno, quiero hacer, no sé, un aeropuerto. ¿Cuál sería como tu trabajo así como de que lo quiero hacer? No soy muy ambicioso, ¿eh? Cosas tan grandilocuentes como un aeropuerto nunca me he imaginado como haciendo, ¿no? Sí que tengo un proyecto como en la cabeza que me gustaría hacer, muy, muy sencillo, pero me encantaría trabajar con algún artista que quiera hacerse su casa, ¿sabes? Como su casa taller, ¿no? Una especie de Bien. casa artista me parecería un proyecto muy emocionante, por lo que implica, ¿no? Por lo que implica una casa productiva, una casa taller, una casa de un artista, donde trabaja con su obra allí, ¿no? Donde se mezclan muchas variantes, muchas capacidades o, ¿no? Como donde se puede articular el espacio de muchas formas, ¿no? Me encantaría tener un encargo de ese tipo, ¿no? Como una casa taller de un artista, ¿no? Como me gusta tanto Y, el mundo del y arte, el, yo creo que sería muy, muy enriquecedor, ¿no? y el trabajo en la escenografía, ¿cómo te llevarías? ¿Te gustaría trabajar en, no sé, en entrega de premios, armar la escenografía para una banda, para un show? Pues nunca se nos ha puesto delante, ¿no? Pero tiene que ser también un trabajo súper bonito, ¿no? Y hay grandes ejemplos, ¿no? De arquitectura que tiene que ver con la escenografía,
donde se puede ser muy Porque radical. muchas veces en las respuestas estaba el cine, estaba la imagen, estaba el movimiento, entonces tal vez esa cuestión de generar algo para la cámara, ¿no? Por lo que Sí, estuvimos hablando. sería precioso, sí, sí, trabajar con la cámara, ¿no? Sería un mundo muy bonito, ¿no? De involucrarse con el director, ¿no? A ver qué se puede diseñar, ¿no? Bien. Bueno, capaz que hay un spin-off ahora de Gonzalo en cine. Mejor, ¿no? Como puede, puede estar. Así que muchísimas gracias. Un placer. Nada, y por invitarme. Nada. Así que bueno, nos veremos. ¿Conocemos Buenos Aires? No, todavía no. Y tenemos, es un viaje que tenemos pendiente. Tenemos algún amigo por Argentina, por Rosario y tal. Y nos apetece ir para allá algún día, sí, sí. Así que bueno, bienvenido a Buenos Aires. Bueno, y si voy a Madrid, ya tengo un almuerzo más. Sí, sí, O un claro. recorrido por un museo. Vamos a la tienda del Reina Sofía. Por favor, pues cuando vengas, ya sabes, llámanos, llámame y nos echamos un almuerzo. Dale. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego.